Hola y bienvenidos al webinar de hoy llamado Recomendaciones para elegir una herramienta de arquitectura empresarial. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que tendrá una duración de aproximadamente 35 minutos. Si les surgen preguntas durante el webinar, pueden escribirlas y enviárnoslas en cualquier momento. Las repasaremos al final, las abordaremos en el mismo webinar si queda tiempo y si no, seguiremos en contacto con ustedes por correo electrónico. Todos los participantes aparecen de forma anónima en la lista. Tan solo los nombres del moderador y los del presentador serán visibles. Además, este webinar va a ser grabado. Les enviaremos el enlace por correo electrónico por si quisieran ver la grabación en un futuro. Sin más preámbulos, permítanme presentarme e introducirles a nuestro presentador de hoy. Mi nombre es Ander Orgaz. Me encuentro en la oficina de BOC Austria y seré su moderador el día de hoy. Eugenio Lobo es un consultor de BPM en la oficina de Viena. Participa en proyectos de gestión de procesos de negocio y contribuye también a la internacionalización de BOC Group. Una vez más, nos gustaría darles la bienvenida al webinar de hoy. El grupo BOC se fundó en 1995 como un spin-off de la Universidad de Viena y es un proveedor líder internacional de herramientas de software para enfoques de gestión reconocidos a nivel mundial. El grupo BOC tiene su sede en Viena, Austria, pero abarca sus operaciones en todo el mundo a través de oficinas en Alemania, España, Irlanda, Grecia, Polonia, Suiza y Francia. Tenemos más de 1000 clientes en más de 50 países y producimos la totalidad de nuestros servicios sin necesidad de subcontratación externa. El grupo BOC ofrece dos productos principales: Adonis, centrado en gestión de procesos de negocio, y AdoIT, centrado en arquitectura empresarial. Ambos productos ofrecen amplias funcionalidades relacionadas con el gobierno, riesgo y cumplimiento, el cual ofrece métodos y mecanismos para la evaluación y análisis de su cartera de riesgos. Nuestros productos pueden funcionar tanto en instalación local como software como servicio. En las anteriores áreas de gestión, el grupo BOC no solo es un fabricante de herramientas, sino también una empresa de consultoría con experiencia. Aparte de nuestros productos, ofrecemos amplios servicios de consultoría y una amplia gama de cursos de formación. Si están interesados en alguno de estos temas, consulte nuestro sitio web para obtener más información. Los productos de la oficina de gestión de BOC son utilizados en los escenarios base para modelar procesos de negocio, mapas de procesos o su arquitectura empresarial, pueden utilizarse para documentar y simultáneamente para mantener la cartera de riesgos y el entorno de aplicaciones de su organización. Las herramientas de BOC contribuyen a crear la documentación requerida para las auditorías, apoyándose en Adonis para documentar procesos, AdoIT para la arquitectura y el módulo de gobierno, riesgo y cumplimiento para controlar los riesgos. Gracias a las herramientas de BOC, las diferentes partes interesadas de la organización son capaces de llevar a cabo múltiples técnicas de evaluación y análisis con el objetivo de preparar a la empresa para las auditorías. El webinar de hoy sobre recomendaciones para elegir una herramienta de arquitectura empresarial toca los 6 temas centrales de los webinars de BOC de este 2017: digitalización, transformación, gobierno, riesgo y cumplimiento, gestión de procesos y de calidad, análisis y optimización de procesos de negocio y alineación de las TI y gestión de la arquitectura empresarial. Al final del webinar de hoy les informaré sobre los próximos webinars de su interés. En este momento cedo la palabra a mi compañero Eugenio y empezamos con el webinar. Muchas gracias, Ander. También me gustaría dar una cálida bienvenida a todos los participantes. Hoy les proporcionaré algunas de las mejores prácticas en la selección de una herramienta de arquitectura empresarial. Les daremos nuestra evaluación de un enfoque pragmático y eficiente, de manera que no experimente problemas iniciales en la búsqueda de una nueva herramienta de arquitectura empresarial. En los últimos años, el grupo BOC se ha ocupado de un gran número de ofertas, incluyendo los cuestionarios. Como resultado, hemos visto algunos procedimientos de selección que no han sido tan exitosos. Es por eso que nos gustaría presentarles hoy un resumen de las mejores prácticas y lecciones aprendidas por algunos de nuestros clientes. Las diapositivas presentadas hoy serán distribuidas a todos los participantes después del seminario, así como una grabación de la sesión de hoy. En términos de contenido, primero me gustaría hacer una breve reflexión sobre por qué arquitectura empresarial se introduce típicamente como el apoyo de una herramienta, ya que esta cuestión será fundamental para los criterios funcionales más importantes que se van a discutir. Los criterios que tomamos para elegir una herramienta son incorporados en un modelo que hemos desarrollado y un enfoque de evaluación que cubre todos los aspectos importantes al momento de una selección. Creo que es una guía que ayudará para hacer un proceso de elección más preciso y eficiente y para asegurarse que al final se reciba lo que realmente se necesita para el éxito de sus iniciativas de arquitectura empresarial. Primero que nada, ¿qué es la arquitectura empresarial? En esencia se trata de actividades para poner en práctica la visión y la estrategia corporativa. Son principios básicos y patrones para describir el estado de necesidad que el futuro va a crear y una forma de mantener mejora continua.
Sobre la base de estos principios, que se centra en el análisis de nuestra arquitectura existente, es decir, la descripción de las interrelaciones de los elementos a nivel empresarial, las aplicaciones y la tecnología, y posteriormente aterrizándolos en proyectos que necesitamos llevar a cabo. En el diagrama de abajo de la filmina podemos ver algunos objetos. Estos objetos representan diferentes aspectos de la arquitectura empresarial que debemos de tomar en cuenta al momento de analizar nuestra arquitectura. Vemos cosas como organizaciones de negocio, roles o stakeholders. Esos nos hablan del quién. También vamos a ver capacidades de negocio, nos habla del qué. Y del lado de la estrategia vemos los business goals que nos hablan del para qué hacemos las cosas. Conectado a las capacidades tenemos procesos, que es cómo realizamos esas capacidades, y utilizamos tecnologías y productos para realizar esos procesos, que esos mismos productos pueden estar relacionados a un dominio. ¿Por qué emplear la arquitectura empresarial? Nuestro objetivo es hacer una arquitectura a prueba del futuro, lo que significa que necesitamos buscar claridad y armonizar nuestra arquitectura. Debemos de crear capacidades y procedimientos o tecnologías más orientadas al futuro. Es por eso que a base de proyectos podemos tomar una arquitectura que actualmente puede estar desorganizada o puede haber falta de claridad y podemos llevarla a una arquitectura estructurada donde ya tenemos una arquitectura estable, que no solo es estable en cuanto a que puede soportar cambio, pero también es flexible, ya que los diferentes factores externos que pueden influir en nuestra arquitectura constantemente sabemos que nos van a estar afectando constantemente y debemos de construir una arquitectura que sea firme pero flexible para ajustarse a estos cambios. Al momento de estar creando nuestra arquitectura, algunas de las preguntas típicas que nos podemos hacer son, por ejemplo, ¿qué aplicaciones se ven afectadas por este cambio de tecnología, los cambios de versiones? ¿En qué parte del sistema podría yo tener un ahorro? ¿O en qué ámbitos debemos de mejorar la calidad de nuestras tecnologías? Además, una vez que integramos la arquitectura de negocio a nuestra arquitectura empresarial, podemos ver cómo interactúan nuestras aplicaciones ya con las capacidades y los procesos. Es decir, si yo tengo un momento de inactividad en mis aplicaciones, ¿qué efecto puede tener esto en mis procesos? ¿Qué riesgos puedo tener relacionados entre mis aplicaciones y mis procesos? Y por último, ¿cómo puede la optimización de mis procesos afectar mis aplicaciones? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. Además, podemos ver algunos de los factores que influyen en nuestro negocio. Una vez que ya tenemos esta liga entre procesos y aplicaciones, podemos ver que hay factores externos como cambios demográficos, competencia, demandas cambiantes del negocio, que nos van a estar constantemente afectando y debemos de saber cómo podemos combatir estos. En base a eso, lo que podemos hacer una vez que, debemos de definir cómo queremos estar en el futuro, qué portafolio de productos queremos tener, cómo queremos que nuestra tecnología se comporte, qué nos va a diferenciar a nuestros productos del resto. Además podemos ver a través de qué canales podemos mejorar la lealtad de nuestro cliente y todo esto lo vamos a construir en base a nuestros procesos y a nuestras tecnologías que lo soportan. Una vez que veamos qué es lo que queremos tener a futuro, nos vamos a dar cuenta que tenemos algunas lagunas. Entonces, puede que haya capacidades que necesitamos crear, ¿sí? A lo mejor puede que haya proyectos que necesitamos empezar para desarrollar una nueva capacidad o bien desarrollar una nueva aplicación que soporte mejor mis capacidades. Por último, podemos hablar de cómo podemos asegurar que estemos actuando de la manera correcta, es decir, cómo puedo saber si esta aplicación está soportando esta capacidad o este proceso de forma correcta, cómo puedo saber si me estoy preparando bien para lo que viene en el futuro. Muchas de las empresas trabajan en base a proyectos, es decir, que ven necesidades y empiezan a hacer proyectos, muchas veces orientados hacia el TI. Otras empresas se enfocan más en un modo estratégico de ver la tecnología de información y tratan de tener una estructura firme a futuro. Se enfocan en tener estabilidad a largo plazo en cuanto a sus aplicaciones y tecnologías. Pero la tendencia que hemos visto últimamente es que las empresas quieren cubrir ahora diferentes ramos de la arquitectura empresarial y cubrir todo, es decir, orientados a proyectos, pero proyectos estratégicos. Y no solo proyectos que afecten la tecnología de información, sino proyectos que también vayan a tener un efecto en mi negocio. Es decir, proyectos que me ayuden a mi estrategia, pues sí, de negocio, que no solo estoy viendo que si mi aplicación cumple con cierta norma o si no se va a caer la próxima semana, pero que ésta está aportando a mis
propósitos o mis objetivos a largo plazo de mi negocio, de cómo voy a ser la empresa la más exitosa o algo por el estilo. La arquitectura empresarial, podemos seguir el método de ADM, en donde muchas empresas siguen sus proyectos siguiendo este proceso, en donde pueden tener diferentes enfoques, ¿sí? Algunas empresas tienen enfoque de gobierno de estrategia, arquitectura empresarial de negocios, y pueden ir tomando diferentes enfoques dependiendo de las necesidades que vayan viendo, o bien dependiendo de la madurez que tengan en su empresa. Hay empresas que empiezan solo viendo la arquitectura de las aplicaciones, otras que ven las tecnologías o los datos maestros, pero bien van siguiendo los diferentes escenarios de aplicación de la arquitectura empresarial. Es por eso que a la hora de querer elegir una de las herramientas, debemos de tener en mente cuáles de estos escenarios son los que queremos cumplir. Si nos vamos a enfocar en todos o en algunos y cómo vamos a cumplirlos. Nosotros como equipo de arquitectura empresarial nos debemos de plantear algunas metas o principios que queremos cumplir y en base a eso debemos de tener una herramienta que nos facilite la evaluación y el análisis, que luego nos pueda arrojar informes, una herramienta que nos ayude a seguir procedimientos y funciones y por último, una herramienta que nos provea de un lenguaje descriptivo y un metamodelo flexible. Entonces, las herramientas hay de todas, ¿sí? Y cada una vamos a encontrar que es diferente. En un estudio de una empresa de investigación de consultoría muy conocida, que se va a publicar próximamente, se pudo observar que hay muchas empresas nuevas que entran al mercado y que cubren ciertos aspectos de la arquitectura empresarial bastante bien. Por eso es muy importante hacer una distinción básica entre los tipos de herramientas que hay. Aquí hemos identificado 3, los cuales extrajimos de este estudio, que son herramientas case. Las herramientas case es este software cuyo origen es más relacionado con el desarrollo de aplicaciones. Por lo tanto, es bueno para modelar gráficamente, pero no es tan compatible con evaluación, tampoco con vistas específicas para roles, ni flujos de trabajo integrado. Por lo general, tienen un metamodelo muy rígido. Por otro lado, hay herramientas de modelo de arquitectura empresarial. Estas tienen un método de evaluación, pero no tienen las necesidades específicas para los roles, donde la adaptación del método y la anotación a menudo sí es posible, pero por lo general es muy costosa y muy compleja. Y por último están las suites de arquitectura empresarial. Estas permiten no solo rellenar un repositorio de arquitectura empresarial gráficamente, sino que también permiten que se utilicen interfaces o formatos de Excel para rellenar nuestro repositorio. Y además tienen amplias evaluaciones o informes adaptados a las diferentes necesidades de cada stakeholder. Son herramientas muy flexibles y tienen términos y métodos de notación muy flexibles. La mayoría de estas herramientas también cuentan con procedimientos integrados para el mantenimiento de datos y tienen flujos de trabajo que apoyan a los trabajos de arquitectura empresarial. Sobre esa base, ahora vamos a echar un vistazo a las superficies reales a considerar al evaluar una de las herramientas. Hemos identificado 4 áreas principales que deben de tenerse en cuenta como criterios para evaluar una herramienta y estos los hemos dividido aparte en 10 categorías. En la sección general vemos que es necesario recoger información sobre el proveedor, determinar la funcionalidad básica de la herramienta y comprobar la cobertura de los ámbitos de aplicación que nosotros definimos que son necesarios para nosotros. En la sección de capacidades vemos evaluaciones, análisis y requisitos de informe que nosotros como empresa requerimos y cómo las diferentes herramientas los abarcan para las necesidades de los diferentes roles y cómo tienen modelos de procedimiento en las herramientas que faciliten con nuestro alcance y que nos faciliten flexibilidad de los modelos. Por otro lado está la administración de las herramientas. Nosotros debemos de analizar qué tan fácil es administrar mi herramienta, cómo puedo yo ir manejando usuarios, datos, accesos, cómo puedo restringir acceso, restringir información, esas cosas de administración. Y por último, la sección de abajo habla sobre la introducción de esa herramienta en nuestra empresa, ¿sí? Es algo importante que las empresas tomen en cuenta cómo vamos a implementar y cómo vamos a empezar la operación de esta nueva herramienta en nuestra empresa, ¿sí? Tenemos que analizar cosas como la tecnología, la arquitectura que tenemos nosotros y si la estructura de precios es la adecuada para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es analizar cada uno de estos 10 ámbitos más a fondo. El primero del cual hablamos es la evaluación al vendedor. En esta evaluación debemos de tomar en cuenta preguntas como ¿qué tan estable económicamente es mi fabricante? ¿Sí? Si el fabricante tiene experiencia en la industria, a lo mejor yo soy una empresa de manufactura o un banco y quiero ver si el fabricante o el proveedor con el que estoy hablando tiene experiencia en esas ramas.
Además puedo ver si este fabricante proporciona otros servicios como aparte del mantenimiento. Entonces en la sección de abajo puedo ver que obviamente mi proveedor me va a dar un producto. Esperemos que me dé un buen apoyo por medio de mantenimiento del software y algún hotline que esté accesible a mí. Pero no solo eso, sino que también ofrezca una forma de educar al cliente, ¿sí? en cuanto a técnica o metodología, o una forma de que me dé coaching y consultoría de cómo usar su herramienta. Otra de las secciones que vamos a analizar es las competencias básicas del producto, ¿sí? Es decir, sus usuarios yo creo que mis usuarios van a poder aceptar esta herramienta. ¿Será una inversión que me va a servir para el futuro? O puedo ver también si los datos están guardados en una base de datos que sea amigable para mí. O si es fácil acceder al sistema. Posiblemente yo tenga acceso a dispositivos móviles y quiero usar mi aplicación o mi herramienta en esos dispositivos. Entonces son diferentes pues criterios de mi herramienta que debo de tomar en cuenta. A lo mejor para mí el apoyo multilingüe es importante, o tal vez que tenga un look o que se vea moderno y atractiva la herramienta, ¿sí? Estos son otros aspectos que debemos de analizar. En el tercer punto vemos que debemos de tomar en cuenta esos escenarios de aplicación que nosotros definimos que nuestro equipo quiere abordar ahorita y cómo la herramienta los debe cumplir, ¿sí? Entonces, debo ver si cumple con todos mis estándares, si el metamodelo me sirve, si se puede ajustar a lo que yo tengo o a lo que necesito, si tengo capacidad de crecer con esta herramienta o si debo de, a lo mejor, revisar si puedo hacer el análisis que necesito con esta herramienta. Como cuarto punto, vemos el análisis para los stakeholders. Es decir, al momento de yo usar una herramienta, puedo meter cuanta información quiera y eso puede ser muy útil para documentar. Pero al momento de hacer el análisis es cuando se le saca más jugo a la herramienta. Y este análisis esperamos que sea adecuado a cada diferente usuario. Es decir, a lo mejor a algunos les interesa ver una matriz, pero no solo la matriz, sino que con una visualización de calor, un heatmap. O a lo mejor para otros es más interesante ver un diagrama de Gantt que me comunique cómo va a progresar mis aplicaciones o cómo voy a tener la hoja de ruta de mis aplicaciones. Entonces, analizar si tenemos una herramienta que le va a dar a cada usuario la vista adecuada para él. Significa que tenemos a lo mejor vistas estandarizadas, a lo mejor tenemos vistas que se pueden adaptar a diferentes usuarios o que se puede expandir en cuanto a cuántas vistas vamos a ver. Hay algunas herramientas que ya vienen con algunas vistas predefinidas, algunas matrices o algunas gráficas de burbuja. Y hay otras que te permiten también agregar más gráficas, ¿sí? Dependiendo de lo que el usuario quiera ver, le va a permitir ver eso. Abajo vemos que, bueno, hemos estado hablando de las vistas, pero también hay diferentes dashboards o cuadros de mando que se ajustan a diferentes usuarios. Es decir, si alguien está analizando el riesgo en mi arquitectura, a lo mejor hay un cuadro de mando específico para esa persona. Si alguien analiza las aplicaciones como un dueño de aplicación, que tengan su propio cuadro de mando. Y por último, que haya informes impresos que les sirvan a los diferentes usuarios, que accesan al repositorio y también que hacen impresiones del análisis que ya hayamos realizado. Otro aspecto que podemos analizar de nuestra herramienta es cómo vamos a poder publicar y comunicar lo que tenemos dentro de la herramienta. Hay unas que cuentan con portal online, que pues puede ser muy amigable para muchos, que donde quiera que esté puedo accesar mi herramienta. Otras incluyen pues una búsqueda, es decir, yo puedo tener millones de información o millones de datos, pero si no puedo encontrarlos, pues no me sirve. Entonces es muy importante tener esa búsqueda para poder encontrar lo que es necesario. Otras herramientas permiten la generación de un HTML offline. Podemos exportar la información que tenemos en la herramienta a un HTML y nos puede servir como archivo de una versión de los datos que teníamos o nos puede servir para accesar a la herramienta en un lugar que a lo mejor no vamos a tener acceso o conexión a internet. Además, al momento de publicar y comunicar mi información, nos serviría tener una herramienta que tenga mecanismos de retroalimentación. Es decir, si yo le mando algún modelo o una hoja de datos a alguien, que la herramienta me facilite que esa persona de retroalimentación, ya sea en su computadora o bien si es una herramienta que soporta el uso móvil, lo puede hacer de su tablet o de cualquier otra herramienta. Otro de los ámbitos que debemos de tomar en cuenta es los requisitos de los stakeholders. Es decir,
voy a adquirir una herramienta, pero ¿quién va a ser afectado por esta herramienta? ¿Quién la va a estar usando? ¿Para quién la tengo que configurar? Debo de configurar flujos de trabajo para ciertos usuarios y esta herramienta me lo va a permitir. A lo mejor tengo ciertos usuarios que van a interactuar con la herramienta de forma que crean nueva información y otros que solo van a entrar de forma de vista o consulta, ¿sí? Entonces debo de revisar si esta herramienta que estoy analizando me va a permitir tener esta flexibilidad de usuarios. En algunos casos hay herramientas que incluso permiten que el usuario vea pero no edite, o sí edite algunos campos pero no otros. Entonces podemos ir viendo cómo las diferentes herramientas permiten limitar el acceso o dar todo el acceso. Y no solo el acceso de todo o nada, sino que hay herramientas que permiten dar o delimitar el acceso en cuanto a un modelo o en cuanto a algún atributo o algún objeto de la herramienta, etcétera. Entonces, revisar qué tanto acceso necesito yo para mis usuarios y cómo lo voy a delimitar. Otro punto que debemos de analizar al momento de seleccionar es la gestión de los datos y cómo voy a validar que mis datos están bien, ¿sí? Entonces, puedo tener arquitectura a diferentes niveles. A lo mejor voy a empezar a importar datos con Excel o con alguna otra herramienta, ¿sí? Cómo voy a empezar a recopilar los datos y cómo estas funciones o cómo voy a poder hacer modelos con esta información que tenemos. Pero hablando más sobre el lado de validación, pues es importante tener una herramienta que me permita asegurar que los datos que se están introduciendo sean correctos. Lo podemos hacer por medio de un release workflow, es decir, que mis datos o mis modelos o mis aplicaciones creadas, proyectos, lo que sea, van a pasar por un ciclo o un proceso de revisión por diferentes usuarios. A lo mejor esos diferentes usuarios van a tener vistas personalizadas, a lo mejor van a tener formas de comparar un objeto con otro, con diferentes versiones, y especialmente nos interesa tener una claridad de quién es el responsable de todos los cambios, de todo lo que se crea, todo lo que se borra, etcétera. Con esto hablamos otra vez de la retroalimentación que podemos tener dentro de la herramienta. Entonces esperamos que tenemos una herramienta que permita eso, la retroalimentación ahí mismo. Una vez que estemos analizando la herramienta, no solo nos interesa lo que podemos hacer con ella en cuanto a gráficos, sino detrás de ella qué hay. Entonces, tenemos un metamodelo, a lo mejor tenemos un metamodelo estándar o tenemos la posibilidad de agregarlo, ¿sí? La posibilidad de extensiones. Además, tenemos algunas herramientas que se pueden integrar con otras. Es decir, tal vez ahorita tengo una herramienta que me cubre el lado de arquitectura empresarial, pero también quiero integrarla con una herramienta de gestión de procesos de negocio. Y eso también es algo a tomar en cuenta al momento de elegir la herramienta, cómo se va a integrar con otras. Si se puede adaptar sus modelos a otra herramienta o si se pueden customizar, si se puede solo verlo predefinido. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. No solo eso, sino que, como dice, inicio rápido, triunfos rápidos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues una herramienta que me facilite que yo empiece a ver mejoras o triunfos desde el inicio. A lo mejor yo no puedo esperar un año para que mi proyecto empiece a dar resultados. Entonces esperamos tener una herramienta que no me requiera meses y meses de documentar información para empezar a ver los primeros triunfos. Llegando casi al final, al momento de revisar la administración y gobierno de mi herramienta, pues era lo que les comentaba. Cómo vamos a controlar los diferentes accesos de edición, de no edición, quién va a poder ver los diferentes lenguajes, ¿sí? Y cómo vamos a integrar diferentes aplicaciones, no solo, por ejemplo, la que mencionaba de EPM, sino cómo vamos a sincronizar con otros servicios como el LDAP o cómo puedo entrar a diferentes integraciones con gestión de recursos humanos, por ejemplo, y sistemas que ellos usen, sistemas de terceros, y pues básicamente ver quién va a gobernar esa información, cuál va a ser la aplicación maestra, qué seguridad voy a tener con la integración que tiene con la otra, y sin olvidar también todos esos datos que estoy yo generando, cómo los voy a gobernar. Es decir, tengo versiones o quién no está revisando si pasa de una versión a otra, cómo voy a consolidar mis datos, cómo voy a organizar mis datos dentro de un repositorio o dónde se está guardando toda la información. Otro de los criterios que debemos de tomar en cuenta al momento de introducir la herramienta a nuestra empresa, ya que hemos elegido una herramienta, pues queremos ver cómo se va a introducir. Es decir, van a tener algún curso donde nos van a ayudar incluso a instalar la herramienta, o va a haber algún paquete de apoyo donde nos tengan la instalación, el mantenimiento, las actualizaciones
debemos de ver si va a haber un hotline accesible, ya sea las 24 horas o cuáles son los horarios que se tienen, ¿sí? Además, si nos van a proveer con manuales de usuario, si va a venir con algún coaching, con algún entrenamiento. Y no solo eso, sino que nos den un apoyo externo con personal calificado que tenga disponibilidad, ya sea si nos van a visitar, si nos van a dar apoyo remoto, si nos van a solicitar algún apoyo que nosotros asistamos a las instalaciones, lo que sea, pero debemos de estar revisando cómo se va a hacer esta implementación inicial. Por el lado de lo que debe ser técnico, ¿sí? Lo que hablábamos de LDAP o SAML, ¿sí? Cómo voy a empezar a importar información, cómo puedo exportar o importar datos para intercambiarlos con otras aplicaciones. Si mi herramienta se va a conectar a mi correo electrónico, por ejemplo. Entonces, son criterios que puedo ir tomando en cuenta, no solo dentro de mi herramienta, sino cómo va a interactuar con las demás, ¿sí? A lo mejor algunas herramientas que se pueden topar tienen capacidad web, es decir, que no necesito una instalación o es muy sencilla. Otras a lo mejor van a tener que ser instaladas en sus servidores locales. Entonces debemos de tomar en cuenta estos criterios técnicos que pues al final de cuentas me van a afectar en cuanto a cuando salga una nueva versión, qué tanto esfuerzo va a hacer instalar la nueva versión, qué tanto voy a poder adaptarla, la voy a adaptar yo, la va a adaptar el proveedor, etcétera. Entonces estos son datos técnicos que debemos de siempre tomar en cuenta. De los últimos puntos que vamos a hablar hoy es la licencia y las políticas de precios. Entonces, algo que es muy importante para la mayoría de las personas que están buscando su herramienta es que el precio se ajuste a ellos, ¿sí? Entonces, si tienen un modelo de precio por licencia o por usuario, si es de uso concurrente, es decir, que no importa si yo compro 3 licencias, puedo crear hasta 100 usuarios, pero soy limitado a que solo 3 de ellos pueden entrar a la vez. En otros casos, si yo compro 3 licencias, solo pueden usar 3 usuarios. Entonces, depende de cómo tengan su estructura de precios y su modelo de licencias, esperamos encontrar uno que se ajuste a nosotros. Además, es muy importante, obviamente, que haya transparencia en esto, ¿sí? Que si voy a expandir, que yo tenga una visión clara de cómo puedo expandir mi licencia o mi herramienta y cómo me va a causar esos costos adicionales. Obviamente esperamos que no haya costos ocultos, ¿sí? Que no haya algún soporte anual que no me avisaron o algún cambio de versión que me obliguen a hacerlo. Entonces, que eso vaya a incurrir en algún costo adicional. Entonces, pues este es el modelo que hemos creado, tomando los diferentes criterios que nosotros, en base a la experiencia que llevamos, pensamos que los clientes deben de tomar en cuenta a la hora de buscar una herramienta y hacer el análisis, ¿sí? Pues van a hacer diferentes evaluaciones con muchos proveedores y siempre deben de tomar en cuenta, pues, qué es lo que están buscando, si cumple con la flexibilidad que necesitan, si cumple con los escenarios de aplicación que ustedes van a usar, si la herramienta me va a permitir publicar lo que necesito. Todos estos diferentes criterios que hemos estado platicando, esperamos que a lo mejor muchos clientes se van con la impresión de que ninguna herramienta los puede cumplir todos, pero pues debemos tener una priorización de cuáles no puedo negociar o cuáles son los no negociables y cuáles puedo decir a lo mejor este lo puedo sacrificar. Entonces, un procedimiento básico para que les podemos sugerir para seleccionar su herramienta es pues seleccionar primeramente un caso de uso típico que ustedes tendrían para la herramienta. Es decir, yo la herramienta la usaría para X o Y normalmente. Y validar que todas las herramientas con las que esté evaluando, pues lo hagan, que también lo hacen, cómo lo hacen, etcétera, ¿sí? Además, prestar atención a qué tan adaptable es la herramienta para crecer. A lo mejor vamos a empezar a grandes, pero nuestro equipo va a ir creciendo o el alcance del proyecto va a ir creciendo. Entonces, revisar que la herramienta tenga esa flexibilidad. También podemos involucrar al momento de nuestra selección, involucrar a todos los grupos de interés, los que van a estar interactuando con la herramienta, pues darles un acercamiento a nuestro proceso de selección y que estén involucrados a la hora de evaluarla. Algo muy importante como clientes, pues es probarlo antes de comprarlo, ¿no? Es decir, muchas nos dan una prueba de 30 días o lo que sea, que nos permiten hacer una prueba técnica, una prueba de teoría, cómo podemos ir viendo cómo se va ajustando la herramienta a nuestras necesidades. Y por último, al momento de ver las herramientas que nos ofrecen,
ver cuáles nos van a dar estos triunfos rápidos, cuáles nos van a permitir desde un inicio empezar a ver resultados o cuáles nos tomarían muchísimo tiempo para ver los primeros resultados. Y después de eso, pues, ¿qué más? No queda más que elegir su herramienta y ver el proceso de adquisición. En este momento me gustaría cederle la palabra a mi compañero Ander. Por mi parte es todo y seguimos con el webinar. Muchas gracias, Eugenio. Ahora me gustaría darles una perspectiva sobre nuestros próximos webinars. Los webinars que tenemos planificados para las siguientes semanas son: mida la calidad de sus iniciativas de gestión de procesos con niveles de madurez y KPIs, que tendrá lugar el 6 de abril, y en el que mostraremos cómo puede identificar el potencial de sus procesos o modelos de procesos y cómo puede utilizarlos para los impulsores de los mismos. El webinar Tener éxito en la era de la transformación digital requiere una mentalidad innovadora tendrá lugar el 20 de abril. Y el webinar Estableciendo un sistema de control interno y gestión de riesgos en su empresa se celebrará el próximo 9 de mayo. Para obtener más información y registrarse, pueden entrar a la sección de eventos de nuestra página web. Si tienen alguna pregunta adicional, siempre estaremos a su disposición por teléfono o por correo electrónico, a través de nuestra página web. Además, me gustaría invitarles a que conectaran con nosotros en las redes sociales, concretamente en LinkedIn y Twitter. De parte de Eugenio y la mía, les damos las gracias por asistir al webinar de hoy y esperamos verlos en los próximos eventos. Que pasen un buen día.